Hola, bienvenidos. Te doy la súper bienvenida a Palabra Viva, donde aprenderemos y estudiaremos y analizaremos profundamente la palabra de Dios. En el video de hoy vamos a relatar la historia de Job. La historia de Job es una de las más conocidas y poderosas en la Biblia y está registrada en el Antiguo Testamento. La historia de Job es un relato de fe, sufrimiento y el misterio del mal, y ha sido objeto de discusión y debate durante siglos. Según la Biblia, Job era un hombre justo y temeroso de Dios que vivía en tierra de Uz. Tenía una familia amorosa, una gran riqueza y gozaba de buena salud. Sin embargo, un día, Satanás se presentó ante Dios y afirmó que Job solo adoraba a Dios porque le iba bien en la vida. Satanás afirmó que si las circunstancias de Job cambiaran, él renunciaría a su fe en Dios. Y Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job. Satanás provocó varias desgracias sobre él. Sus rebaños fueron robados, sus siervos murieron y sus hijos murieron en un desastroso accidente. Y a pesar de estas terribles pérdidas, Job se mantuvo fiel a Dios y no lo culpó por sus desgracias. Satanás, no satisfecho con los resultados, propuso que si Job fuera herido en su propia carne, blasfemaría contra Dios. Y Dios permitió que Satanás afligiera a Job con dolorosas llagas en su cuerpo. A pesar del sufrimiento inimaginable, Job se mantuvo firme en su fe, aunque su tormento moral y físico lo llevaron a cuestionar el propósito del sufrimiento humano. La mayor parte del libro de Job narra conversaciones entre Job y sus amigos, quienes intentan consolarlo y entender por qué lo sucedió tanta desgracia. Los amigos de Job insisten en que su sufrimiento es el resultado de alguna maldad que él ha cometido y le instan a que confiese sus pecados para que recupere su prosperidad. Job, sin embargo, se defiende, argumentando que es inocente y que no merece tal castigo. Las discusiones entre Job y sus amigos abordan preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia divina, el sufrimiento humano y la comprensión limitada de la humanidad sobre los caminos de Dios. Job clama por una audiencia con Dios y finalmente su súplica es escuchada. Dios responde desde una tormenta, recordándole a Job la magnificencia de la creación y desafiándole con preguntas sobre el orden divino del universo. Al escuchar a Dios, Job se humilla y reconoce que su comprensión es limitada en comparación con la sabiduría y el poder divino. Dios luego restaura la prosperidad de Job, duplicando su riqueza y dándole una nueva familia. Este acto de compasión y restauración no solo es un consuelo para Job, sino que también confirma la fe de Job en la justicia y el amor de Dios. La historia de Job plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la respuesta de Dios al mal en el mundo. En última instancia, el relato de Job subraya la importancia de la fe, la paciencia y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Además, la historia de Job ha sido objeto de interpretaciones teológicas y filosóficas a lo largo de los siglos. Se ha utilizado como base para discutir la teodicea, es decir, la cuestión de por qué un Dios bueno permite el sufrimiento en el mundo. Algunos estudiosos han interpretado la historia de Job como una lección sobre la necesidad de confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos los acontecimientos en nuestras vidas. Otros han visto la historia de Job como un llamado a la resistencia y la fe en medio de la adversidad, independientemente de si entendemos o no las razones detrás de nuestro sufrimiento.